Muy buenos días, señores. Buenos días con todos. El agradecimiento para el Colegio de Contadores de Ancash por la invitación, en especial a José, y a todos ustedes por su participación el día de hoy. Sabemos que los fines de semana muchas veces tenemos otras tareas, pero el tema de capacitación es una inversión. Veámoslo desde ese punto de vista. Bien, por el día de hoy vamos a ver algunos temas relacionados con lo que es cierre tributario. Cierre tributario 2015, ya estamos en esta época, febrero, ya se aproxima marzo. Bueno, algunas personas dichosas que, digamos, recibimos participación de utilidades, otras no. Bueno, como en mi caso, pero no vengo a quejarme. El tema, vamos a ver algunas, por el tema tenemos hora y media aproximadamente, vamos a ver algunos temas en concreto y, digamos, si tienen alguna consulta, con toda confianza hágalo. El tema tributario en muchos casos es discutido, muchas posiciones a veces contradictorias contra la administración tributaria, digamos, y en la cual surge, digamos, los temas de fiscalizaciones, y es la razón, el motivo que vamos a la instancia contenciosa, a la primera instancia de reclamación, segunda instancia de apelación o tal vez a la vía judicial. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar y, digamos, si tienen alguna consulta, por favor, levanten su mano y vamos a ir llevando el tema. Vemos primero acá el tema de impuesto a la renta. Estamos liquidando el impuesto a la renta. Vamos a determinar el impuesto a la renta. Muy aparte de hacer la determinación correspondiente, el cuadrito con todo su papel de trabajo, bonito todo, hay que ver qué es lo que estamos determinando, qué es lo que estamos colocando como gastos deducibles, qué estamos colocando como gastos reparables. Para efectos propiamente, no solamente es, ok, bonito, presentamos la declaración jurada, tal vez algunas empresas otorgan bonos a las áreas contables, que bien, pero el tema es cuándo viene la fiscalización de SUNAT, qué he considerado como gastos válidos y qué gastos no son válidos para efectos tributarios. Bien, partimos de un tema, de un principio que es bastante básico y muy importante, la cual se basa en lo que es principio de causalidad. Ya muchos hemos escuchado lo que es principio de causalidad en diversos seminarios, en diversos congresos, etcétera, etcétera. El tema está, más que todo, si realizamos un determinado gasto, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la razón de realizar un determinado gasto? Así como ustedes, por ejemplo, hoy están viniendo tal vez a participar de esta jornada, tal vez porque quieren capacitarse, quieren conocer temas nuevos en sí. Gasto para la empresa, gasto para el contribuyente. ¿Por qué motivo lo realiza? ¿Para qué? ¿Para beneficio de la empresa? ¿Para beneficio personal? Tenemos que partir de ese punto bien importante. Y no es, digamos, un secreto a voces, no es, digamos, es algo que se pasa por ahí, el tema comúnmente que vemos, la compra de facturas. Sabemos que, digamos, algunos contribuyentes, ustedes como gerentes o dueños de propietarios, de hecho que toda la utilidad lo quieren llevar a, lógicamente tienen la razón, se han sacrificado, han invertido en capital y todo ello, pero también sabemos que hay en algunas partes el tema de la compra de facturas, y que, digamos, eso está prohibido, pero algunos contribuyentes llegan a tal punto de considerarlo, pasar entre comillas, la operación como válida. Por ejemplo, en el tema de compra de venta de bienes, muchos solamente tienen la factura, solamente tienen el medio de pago. ¿Qué más les podría faltar? La guía de remisión. Tal vez tienen la guía de remisión y hasta ahí basta, tal vez tienen la cotización, tienen la orden de compra. ¿Qué más falta? Si estamos hablando de venta de bienes, el CARDEX. Ahora, si supone que, por ejemplo, si el CARDEX yo aumento el bien, ahora ¿cómo le doy salida? Algunos se intentan o inventan el tema de pasarlo como gasto por desmedro, una incineración correspondiente. Pero ahora, ¿quién me certifica? ¿Qué pasa si la administración tributaria va in situ a presenciar el acto? O tal vez otros hacen el caso que por ahí lo donan a una entidad receptora o a través de los municipios. Ahora, ¿quién me firma? Si por ahí ya de acuerdo a la pericia del auditor, a la sapiencia del auditor, llega a detectar todo eso, de hecho que va a ser un gasto desconocido, tanto para impuesto a la renta como para impuesto general a las ventas, IGB. Igual podría ser considerado como la tasa adicional del 4.1%. Tiene varios efectos. Y recuerden que no todo gasto, solamente antes de pasar acá, no todo gasto reparable debe pagar la tasa adicional del 4.1%. La tasa, lo que es gasto sin sustento. Un gasto, digamos, una factura está mal consignada del dato, no necesariamente va a pagar 4.1%. Recuerden que estamos declarando, por ejemplo, la determinación del impuesto a la renta 2015. Posteriormente, después de un mes, medio mes, la administración tributaria comienza a notificar a todos los gastos reparables que tal vez se le pague el 4.1%. Adicional a ello, comienza a notificar todos aquellos gastos que han tenido crédito fiscal y que son gastos reparables, también tiene que reintegrarse o devolverse el IGB.
van a comenzar las notificaciones. Ya recuerden que dentro de, entre comillas, las novedades del PDT de este año, se ha incluido datos adicionales para incluir el tema de los gastos sin sustento. También es que se está incluyendo la fórmula del costeo de ventas. Y ahora la pregunta es, ¿solamente es para costeo de ventas, solamente para empresas industriales? De manera general, porque costeo de ventas tal vez es una empresa comercializadora. ¿Qué más también se está colocando como dato adicional? El tema de los gastos recreativos. Muy aparte del tema, el año pasado se incluyó dentro del anexo el tema de los gastos por representación. Este año se está añadiendo el tema de los gastos recreativos. Adicionalmente a ello, algunas empresas que están obligadas a presentar el balance de comprobación, hay una columna, no lo tengo acá en esta parte, una columna que está añadiendo para que incluyan los ajustes NIF. Lo que han estado hablando con G en este caso, ya hay en el mismo PDT, en el balance de comprobación, incluir una columna de ajuste del debe y el haber de aquellas empresas que hayan implementado IFRS, tanto en el debe como en el haber. La pregunta es, ¿para qué tipo de empresa va a ser aplicable? Para todas, solamente para que aplican, están obligadas a presentar estados financieros auditados a la CONACEP o SMB. Ahora, ¿qué pasa si por ahí mi empresa implementó en el 2012, 2013, ahora en el 2015, ¿debo incluir esos ajustes? ¿Y por qué el tema de los ajustes IFRS? Como bien ha sido explicado, el tema es que muchas veces tiene efecto financiero. Ahora la pregunta es, ¿esos ajustes tienen efectos tributarios? Vamos a ver el día de hoy unos casos simplemente que lo más resaltante en el tema de los activos fijos. ¿Qué pasa si mi activo fijo por implementación de normas IFRS sube? Ese valor va a ser considerado para efectos tributarios, ese valor va a ser considerado para efectos de la depreciación que sea aceptada. ¿Qué pasa si el valor baja? ¿Qué hago con eso? Vamos a ver, hay dos criterios no tan recientes por parte de la administración tributaria. Pero muy aparte, acá está el tema del principio de causalidad. Todo gasto para que sea aceptado en principio tiene que cumplir con el principio de causalidad. Tiene que ser necesario para la empresa. Adicionalmente a ellos, ahí tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional y el tema más que todo de gasto de personal, cumplir con el criterio de generalidad. Ya hemos escuchado también que generalidad no significa todos, tiene que haber un criterio, un patrón por la cual se establezca que, digamos, está cumpliendo un requisito. Por ejemplo, acá, digamos, tal vez su empresa la ha mandado a capacitar, solamente ha mandado a capacitar tal vez al jefe del área contable o tal vez al que tiene más años en la empresa. Tienen que haber criterios objetivos. Pero muy aparte, digamos, una empresa que, por ejemplo, factura 1 millón de soles en ventas anuales y, por ejemplo, se me ocurre, tiene gastos de representación o gastos recreativos de 300.000 soles, ¿es válido? ¿Es razonable? Si con la justa estoy generando 1 millón de soles y gastos recreativos, 300.000, por ejemplo, se me ocurre. O en el tema, que lo vamos a ver, el tema de las empresas, y ya le he tocado también ejemplos en anteriores acá capacitaciones, en las empresas que distribuyen agua, por ejemplo. El tema más fuerte, el tema de la publicidad. ¿Cuánto en sus estados financieros están aproximadamente 50-60% de los gastos de publicidad? En ese escenario, ¿sería válido esos gastos? Estas empresas que, por ejemplo, distribuyen agua. Invierten en deportistas, en futbolistas, en televisión, en radio, etcétera, etcétera, en eventos. Total del gas dentro del estado financiero, dentro del estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, tienen 50-60% de los gastos de publicidad. ¿Es válido en una empresa? ¿Qué diríamos? ¿Qué pasa si vemos en el estado financiero? Total gasto de publicidad, si lo agrupamos, 50-60%. ¿Sería válido? Podría ser que sí. Es causal. ¿Qué pasa si, digamos, mañana pasado yo pongo mi empresa de distribución de agua? ¿Quién me conoce a mí? Nadie. ¿Me van a comprar? Ni mi vecino tal vez me va a comprar, porque no he puesto ninguna publicidad. Digamos, por ejemplo, en ese caso que planteo, digamos, si es razonable, digamos, es sustentable que el gasto de publicidad llegue hasta esa proporción. En otras no es lo mismo, por ejemplo, un estudio de abogados para promocionarse. ¿Qué pasa si igual tengo 50-60% del gasto de publicidad? ¿Es válido? No es común a la actividad. O sea, digamos, la famosa palabra que siempre escuchamos, hay que analizar cada caso en concreto. O sea, no tampoco digamos, porque el otro caso, digamos, la administración tributaria comienza a notificar, por ejemplo, a todas las empresas constructoras que paguen 10.000 soles en promedio, por ejemplo, 10.000 soles de IGB. ¿Qué pasa si por ahí mi empresa pagó 5.000? Me llega una notificación de la administración tributaria.
está pagando IGB por debajo del promedio de las empresas del sector. ¿A qué se debería? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está induciendo? En todo caso, ¿qué me está alertando? ¿Que debo pagar también 10.000 como las demás empresas? Usted me podría decir que sí. ¿Qué pasa si mi empresa ha comprado bastante maquinaria? Producto de ello el IGB no llega, por ejemplo, a los 10.000. ¿Es sustentable? Es sustentable. Y el tema muy aparte de causalidad, señores, esto se ve en las fiscalizaciones, el tema del sustento documentario. Vemos en las fiscalizaciones que gran parte de los reparos tributarios se debe al tema del sustento documentario. ¿Qué solamente tenemos? Por lo general las empresas tienen la factura, tienen el medio de pago, por ahí si estamos hablando de compra y venta de bienes, tenemos la orden de compra o la proforma, más no tenemos nada más. Entonces el tema va a sustentar del sustento documentario, señores. Muy aparte, me imagino que acá también en la ciudad de Chimbote también pasa algo similar. En Lima el tema de los reparos mayormente son por sustento documentario, pero también hay que tener un punto en cuenta. Llega el fiscalizador de SUNAT, me pone muestra de 500 comprobantes. Tal vez son fiscalizaciones del año 2012, 2013, 2011, tal vez. Cuando tal vez las áreas encargadas tal vez ya no estaban. Ahora, ¿quién es el encargado de colectar, argumentar toda esta información? Es el contador. Y es motivo por el cual, digamos, los contadores o el equipo tributario, si es que en alguna empresa lo tuviera, se amanece, trabaja más las horas, trabaja los fines de semana, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener un criterio. En algunos casos, la administración tributaria es un poco, digamos, si es que se quiere llamar, abusiva por el tema de la solicitud de información. Piden a veces 500 como muestra, 500 comprobantes. Incluso algunas empresas llegaban hasta 800, 700, hay empresas grandes, de acuerdo a la magnitud de las operaciones. Entonces, sustentar todas esas operaciones es dable. Y de hecho, porque tal vez lograr conseguir la información con otras áreas relacionadas, tal vez no lo va a encontrar. Reparo tributario, facilísimo. Recuerden que, digamos, la administración tributaria también, al menos los fiscalizadores, el tema es acabar la fiscalización ahí. Hay un reparo, pague en ese momento. ¿Por qué? No les conviene ir a la etapa administrativa, a la etapa contenciosa. Y recuerden que también ellos están sujetos a bonos. Si en el caso ustedes trabajaran en la administración tributaria, hay un incentivo, hay ciertos bonos por llegar a ciertas metas, de hecho que ustedes también van a tener la misma idea, ¿o no? Alguien me dice que no, si le premian por llegar a determinadas metas, ¿van a estar contentos con los bonos? No creo que alguien que me diga que no. No lo creo. El tema, digamos, digamos que tenemos en realidad, muy aparte, como le digo, de determinar, estamos determinando ciertos gastos. ¿Es deducible? Sí. ¿Qué información tengo? ¿Por qué lo estoy considerando como válido? Gasto de representación. ¿Qué documentación tengo para hacerlo viable, para hacerlo válido? Ahora más pasa, como le digo, el tema está bastante fuerte, el tema del sustento documentario. Vamos a ver acá, vamos a seguir. Y acá, por ejemplo, el gasto de publicidad, una resolución del año 2014 en la cual la administración tributaria tenía una posición. Se habían hecho gastos de publicidad, por ejemplo, del periodo enero a junio 2015, por ejemplo, o 2013, ya vamos a llevarlo ahí, en ese punto de vista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la administración tributaria llega y fiscaliza ese periodo y ve prácticamente, digamos, que no hay ingresos? El gasto relacionado no ha generado mayores beneficios, justo en ese periodo. Nos preguntamos, ¿ese gasto necesariamente invertido, por ejemplo, en publicidad, tiene que generar ingresos en ese mismo ejercicio, en ese mismo periodo, mejor dicho? No necesariamente. Lo que se estaba discutiendo acá, en el caso, y que dio como válido el Tribunal Fiscal, que digamos, no necesariamente, por ejemplo, el gasto de publicidad, el beneficio tiene que estar relacionado en el mismo periodo. Puede darse segundo año, tercer año. Tal vez la empresa recién está iniciando. También vamos a hablar por ahí una partecita al final, se nos alcanza el tiempo, de las pérdidas tributarias en empresas preoperativas. ¿Deben generar pérdidas? No, lo dejamos ahí. En este caso, el Tribunal Fiscal señaló que el gasto de publicidad no necesariamente tiene que, en ese mismo periodo, generar ingresos. Ahora, no todo gasto necesariamente tiene que generar ventas, ¿o no? O todo gasto tiene que generar ventas. No siempre. Veamos acá, o el otro caso, por ejemplo, este caso va más relacionado a un tema de, por ejemplo, ya no es tan, digamos, desconocido el tema de los gastos sociales para empresas mineras.
ya se ha ido flexibilizando el criterio que, digamos, determinados gastos sociales sí pueden ser deducibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por acá o en Trujillo, digamos, hay una empresa minera y, digamos, para sacar el material extraído hacia la misma ciudad de Trujillo, por ejemplo, me demora 5 horas? ¿Qué pasa si la empresa se compromete a arreglar la carretera, la pista, por ejemplo? El desprendimiento, la erogación por parte de la empresa para mejorar la carretera, ¿eso sería un gasto válido? ¿Qué diríamos? Causalidad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa por ahí? La administración tributaria, o en este caso el Tribunal Fiscal, sí, siempre y cuando, por ejemplo, se esté insertado en el contrato para entrar a operar. ¿Qué pasa por ahí si dentro de la parte donde está operando la empresa minera, por ahí, digamos, los ciudadanos se rebelan y queman el campamento minero? O el tema de las protestas, por ejemplo, que por ejemplo hay daños ambientales o todo ello. Entonces, para entrar a operar, por ejemplo, es necesario que se construya, digamos, una posta médica. O para entrar allí a operar, se construye un colegio. ¿Qué pasa si la empresa construye un colegio, por ejemplo? Y ustedes podrán preguntar, ¿qué relación tiene construir un colegio para la empresa? ¿Por qué yo me obligaría digamos, a construir un colegio ahí? Por la comunidad, porque me lo exige. ¿Qué pasa si no le construyo tal vez? O incumplo la condición contractual. Viene mañana, por ejemplo, me incendian mi campamento. Chao, operaciones. Y eso, no digamos, no es causal. Años atrás, digamos, esto directamente era un gasto considerado gasto reparable, una liberalidad no aceptado para fines tributarios. Y en ese momento se creó el tema de obras por impuestos, que es un mecanismo alternativo de poder, digamos, pasar estos gastos como válidos. ¿Pero de qué forma? Me obligo a contratar, a construir un colegio, una posta médica o cualquier obra, digamos, relacionada con, digamos, una municipalidad, un gobierno regional. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? Que yo obtengo un crédito. Lo que yo desembolso para esa obra me va a servir contra mi impuesto a la renta a pagar. Es un certificado. Empresas grandes sí lo están haciendo, BCP, Gloria, si no me equivoco, hay como 10, 12 empresas que tienen este tipo de inversiones, y eso es válido perfectamente. Adicional a ello, ¿qué crea? Imagen hacia la comunidad, hacia la sociedad. Pero es una forma, un mecanismo de poder, si es que por ahí se intenta que un gasto pueda ser desconocido, pasarlo a través del tema de obras por impuestos. Todo un proceso, sí, de acuerdo, por el tiempo no me voy a llegar específicamente, pero es una alternativa que tienen algunas empresas de poder invertir, y en vez de que tal vez sea discutido ese tipo de gastos. Ahora va el tema de la prueba. Señores, en fiscalizaciones el tema es sustentar. Por más que sabemos que, digamos, ha sido un gasto para la empresa, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo hacerlo creíble? ¿Cómo lograr que el fiscalizador de SUNAME crea que ese gasto ha sido para mi empresa? ¿Qué pasa si yo, gerente general, vamos a suponer, digamos, voy con mi camioneta y me voy a la playa el sábado o el domingo? Suele pasar. ¿Ese gasto sería válido? O tal vez, digamos, hay gastos que se pasan, digamos. ¿Qué pasa si un día domingo invito a cenar tal vez a un cliente muy importante que me va a resultar tal vez el mayor cliente en mis ventas? ¿Sería válido? Sí, pero digamos, el tema es sustentarlo, cómo hacerlo creíble. Porque si no, de hecho, un sábado, un domingo, entre comillas, por lo general muchas empresas no trabajan. Por lo general. De hecho, van a encontrar ese tipo de gastos y van a ser gastos reparables. Gastos ahora que estamos en el verano, a veces encontrar algunos casos, gastos personales de ropa de baño, sandalias, etcétera, etcétera. Esos gastos directamente van a ser gastos reparables, sí. Ahora otras empresas tratan, digamos, de, entre comillas, relacionarlo con al giro del negocio, tal vez. Pero el tema, señores, es hacerlo creíble, que en realidad, pero creíble que, digamos, yo te lo digo, el tema es con documentos. No hay documentos, como dicen, papelito manda, no hay documentos, chao gasto, gasto reparable. E igual, si serían por lo general gastos reparables, tal vez, según sea el caso, me va a obligar a reintegrar, a devolver el crédito fiscal. Yo tomé un crédito fiscal en el mes de agosto de 2015.
tendría que rectificar tal vez. Pero el tema es del sustento documentario. Ahí vamos a hablar también una parte de partes vinculadas. Muchas empresas, por ejemplo, matrices del exterior, por ejemplo, acá las empresas subsidiarias o sucursales peruanas realizan diversos gastos a cuenta de la matriz y trasladan a las empresas peruanas un determinado porcentaje. Había un caso, por ejemplo, la matriz domiciliada, por ejemplo, en Argentina, contrata el software, por ejemplo, para las demás empresas en los demás países y distribuye el gasto a cada país. ¿Qué pasa si la empresa peruana en realidad no ha sido beneficiada? Simplemente por política corporativa se ha distribuido gastos a cada empresa. ¿Cómo voy a sustentar ese tipo de gastos? Y muchas veces, porque son partes vinculadas en mi matriz, solamente ¿qué tengo? La factura y el medio de pago. Señores, por más que son partes vinculadas, igual, más aún todavía, tengo que tener sustento documentario. Porque se crea, digo, en realidad sí, es el mismo dueño, es la misma corporación, el mismo gerente y todo lo demás, pero en realidad hay deficiencia en el sustento documentario. Vamos a verlo, vamos a avanzar acá. ¿Qué tipo de documentos, por ejemplo, que se pueden ser válidos para sustentar? El tema, por ejemplo, clásico, orden de compra, proformas, cartas de aceptación, por ejemplo, guías de remisión es muy importantísimo en el tema de compra y venta de bienes. Recuerdo, había un caso, el tema de, por ejemplo, la solicitud del drawback, porque no acreditaba, por ejemplo, en este caso, guías de remisión, se estaba denegando la solicitud del drawback. ¿Por qué? ¿Cómo hago creer que el bien ha ingresado a mi empresa? Tengo todo menos tengo la guía de remisión. ¿Cómo sustento que el bien ha ingresado a mi empresa? ¿O qué otro documento alternativo me va a hacer creer que el bien ha ingresado a la empresa? Tal vez tienen todo, tienen incluso la factura del transporte de la empresa que ha llegado hacia acá, pero digamos la guía de remisión. O tal vez la otra deficiencia es el ingreso al Cardex, no está en el Cardex. ¿Cómo hago probar que ha ingresado a mi empresa? El tema de los correos electrónicos. Antes, 5 años, por lo menos 10 años atrás, el tema de los correos electrónicos era una prueba fehaciente, muy fuerte, muy importante. Ahora sabemos con el tema del avance de la tecnología, nuestras áreas de sistemas lo pueden hacer, lo pueden por ahí generar. Pero digo, igual ayuda, pero ya no es un tema de probanza muy importante. Años atrás sí. Adicionalmente a ello, presupuestos, cotizaciones. Todo documento más tengan ustedes es mejor. En el tema, acá, en el tema de los gastos en consumo por restaurante. Por lo general los gastos por consumo, ¿quién lo hacen? Gerente general, gerente administrativo, el área de ventas. Un contador, por ejemplo, nosotros los contadores, como jefe del área contable, ¿puedo pasar un gasto por representación? ¿Qué pasa si invito al otro contador de una empresa X y Z? ¿Podría ser válido ese tipo de gastos? Ustedes como contadores tal vez de una empresa, quieren pasar un gasto por representación. Fueron a almorzar, fueron a cenar con otro contador de otra empresa. O digamos, estamos en ocasión, estamos en fecha, un contador invita a una contadora de otra empresa. Justo estamos en el día de la amistad. ¿Qué pasa? Justo va a pasar un gasto el 13 hoy, por ejemplo. Lo va a invitar acá a almorzar, a esos restaurantes, por ejemplo. ¿Pasaría como gasto por representación? ¿Qué diríamos? Muy aparte de tener la comunicación, la acreditación entre, digamos, áreas o tal vez entre empresas, el detalle también de los clientes. Lo que se acostumbra para gasto por representación, que la parte reversa del documento se diga qué persona ha sido, qué empresa, la fecha y tal vez la firma. Otros en un formatito aparte. Pero adicionalmente a ello, hay un tema muy importante. Ojo, esta jurisprudencia no es de observancia obligatoria, pero digamos es un precedente muy importante. Relación de personas autorizadas a incurrir en este tipo de gastos. ¿Qué pasa si digamos, ojo, este es como digamos un procedimiento, una alternativa de poder reforzar qué personas van a estar autorizadas a incurrir en este tipo de gastos? ¿Qué pasa si dentro de esas personas no está el contador? ¿Qué haríamos ahí? Es por lo general no lo va a considerar como gasto válido. Es mejor, como dicen, curarse en salud, porque después viene la administración tributaria y
Como dicen, la SUNAT está cada vez más cerca de ti. El tema de los servicios, por ejemplo, un servicio personal, un servicio de un tercero. ¿Qué adicionalmente tengo que tener? Muy aparte, por ejemplo, un contrato de locación de servicios, el recibo por honorarios. ¿Qué más? Un contrato de locación de servicios, un servicio, o por ejemplo, un tema de asesoría tributaria, de un generador de cuarta categoría. ¿Qué debo tener? El recibo, ¿qué más? El contrato, ¿qué más? Imaginemos que es un servicio de planeamiento tributario. El informe, ¿qué pasa si solamente le entrego la primera carátula? La primera página. No vale. ¿O qué le pasa si solamente pongo las conclusiones? ¿O qué pasa? Muchas empresas hacen, digamos, un informe para la empresa propiamente y otro informe para la administración tributaria. Algunas empresas hacen así, o el tema de sustento. ¿Qué pasa si en realidad, por ejemplo, ese servicio de planeamiento tributario está en juego 50.000 soles? Digamos, el auditor me pide, si no me sustentas el informe, chao gasto. ¿Qué van a decidir ustedes? ¿Reparo el gasto o entrego el informe? O mejor me estoy exponiendo. ¿Qué dirían ahí? Dependiendo, como dicen, depende. O si en todo caso, validan ese gasto por 50.000 soles y ahí están todas las estrategias en el informe de mejorar o optimizar la carga tributaria. Tienen que evaluar. Pero digamos, muy aparte de acá, muy aparte del recibo, los informes, señores. ¿Qué reporte? Los grados de avance, tal vez un servicio X, o digamos un servicio de auditoría, tal vez en determinado mes se ha ubicado esto, etcétera, etcétera. No solamente basta con lo tradicional, que son la factura y el medio de pago. Ahora, acá viene un... Sí. ¿Ya? Ok. Claro, digamos, si estamos en una etapa de fiscalización y solamente tenemos el recibo por honorarios y el medio de pago, ustedes como fiscalizadores de SUNAT solamente le presentan esos dos documentos. ¿Cómo prueban que el servicio ha sido prestado? Muy aparte de probar el servicio, primero, el gerente general está en planilla. Solamente por recibo, ok, de acuerdo. Ok, de acuerdo, es un servicio prestado por el gerente general vía locación de servicios, vía contribuyente generador de cuarta categoría, ¿de acuerdo? No hay ninguna prohibición. El tema está, ¿cómo sustento? Solamente tengo el recibo y solamente tengo el medio de pago. Para efectos de validar ese gasto, ¿va a ser aceptado? Ahora, ojo, es el gerente general. Yo, como área contable, le estoy exigiendo a mi gerente general que tenga sus informes. ¿Qué pasa si el gerente general me despide? Le da de baja a todos. Y en realidad puede ser que por la naturaleza de sus labores, él está ocupado en otras cosas de gerenciar, ventas. O sea, ¿cuál es el tema del negocio? Como ustedes como propietarios de un negocio, generar ventas y ventas. Se supone que el personal de apoyo, áreas administrativas, contabilidad, producción, etcétera, etcétera, debe ser su función. Y, entre comillas, hemos escuchado muchas veces, no molesten. Y por lo general, las áreas contables dentro de las empresas no son tan bien vistas. ¿Por qué? Son los que más piden documentos, están ahí detrás, pero ok, de acuerdo. Está bien, de acuerdo, el área contable tiene esa visión, pero en realidad, cuando venga la administración tributaria, reparo 100.000 soles, 200.000 soles, en vez de, si esa empresa distribuye utilidades, en vez que se vaya al bolsillo del trabajador, ¿a quién se va? La SUNAT. Y después no sabemos el destino, que para efectos, no quiero politizar, pero ya sabemos otro destino. Pero el tema está, si solamente tenemos el recibo por honorarios y el medio de pago, ¿qué más nos falta? Si tal vez el gerente general no lo va a elaborar él mismo, pero para eso tal vez su asistente de gerencia o un personal elabore ese informe, las labores que realiza para o en beneficio de la empresa. Si no, no solamente basta con ello, no basta con el recibo propiamente dicho ni con el medio de pago. Va más allá de sustentar. ¿Cómo ustedes? Si ustedes fueran fiscalizadores, ¿le van a creer?
puede decir que las operaciones sí, pero el tema es sustentarlo, documentarlo, señores. Si no, no hay gasto. Ahí entonces, como medida de implementar el tema del sustento, hacer un informe, reporte de los grados de avance, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar en un tema de bancarización, que es un tema, entre comillas, fácil, pero el tema va. Muchas fiscalizaciones se ha visto que tal vez el cheque está con la cláusula no negociable. He visto personalmente reparos a veces por 80.000, 90.000 soles, porque en sí el medio de pago, por ejemplo, si hablamos de un cheque, no tenía la cláusula no negociable. La pregunta es, ¿cuánto vale un sellito? Para ponerle la cláusula no negociable, por ejemplo. Algo ínfimo. Como le digo, igual, si es, por ejemplo, medio de pago, la cláusula, si es cheque en especial, cláusula no negociable, necesariamente. ¿Qué pasa si por ahí me detectan por ahí, no tengo la cláusula no negociable? ¿Va a ser válido? Tengo todo, tengo presupuesto, tengo guía de remisión, tengo medio de pago, etcétera, etcétera, tengo todo. Y el medio de pago no tiene la cláusula no negociable. ¿Va a ser un gasto válido? A pesar que es gasto real, se prueba que el gasto ha sido en beneficio de la empresa. Simplemente por esa pequeña glosa. ¿Va a ser válido? Como dice el principio de legalidad. Si no está, lo que me dice la norma, chao gasto. Es cierto, como le digo, he visto personalmente reparos por ese concepto, a pesar que se le ha demostrado todo lo demás. Ahora está, otro caso. Eso me imposibilita tomar como gasto o costo para efecto del impuesto a la renta. Adicional a ello, el tema de IGB, crédito fiscal. Incluso me podría denegar el tema de devoluciones, es que por ahí soy una empresa exportadora. Ahora el tema está. Imaginemos que ustedes son mis proveedores. Yo soy su cliente. Yo les voy a pagar 8.000 soles. Y ustedes me dicen, no me pagues a mi cuenta. Págamelo a otra empresa. Pregunta, ¿yo puedo sustentar ese gasto? Porque la norma me permite. Tengo que acreditar los medios, adicionalmente, tener el medio de pago que me acredite que he desembolsado esa cantidad por esa operación. En realidad, si ustedes son la empresa A, mi medio de pago no va a salir a la empresa A, va a salir a la empresa B. ¿Es válido ese gasto? ¿Puedo tomar todos los efectos tributarios? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Sería válido? Correcto. Primero el criterio de la administración tributaria, 048/2009. No necesariamente yo tengo que pagarle a mi proveedor, pero ustedes dirán, este señor está loco. Pero no, señores, siempre y cuando exista una instrucción por parte de ustedes para que le pague a otra persona distinta a ustedes, eso procede. Una carta, digamos, diciendo un informe o un memorándum, no sé, algún documento que me pruebe, no me pagues a mí, págamelo a un tercero. Si existe eso, sí es válido. ¿Por qué? Cuando le vengan a revisar, van a ver, el medio de pago debe salir a A, no debe salir a B. Si lo encuentran a B y no tienen nada, ¿cómo van a aprobar esa operación? Si es notarial, mejor. Pero digamos, es un tema de la práctica. Si hay una carta de instrucción por parte del gerente general, firmado todo, a nombre tal, etcétera, se le dice a la empresa, no me pagues a mí, págalo a un tercero, eso es perfectamente válido. Si no hay nada de eso, ¿cómo probar que por qué le estoy pagando a B? La administración lo va a considerar como una liberalidad. Y más aún, ese gasto, esa operación va a ser desconocida. Ahora, desde el otro punto de vista, ustedes igual, son mi proveedor, yo soy su cliente. Yo no tengo dinero, pero en realidad tengo otra empresa que a mí me debe dinero. Entonces le digo a mi proveedor, yo no te voy a pagar. Me va a pagar que te pague en la otra parte. ¿Se puede?
digamos, este es mi proveedor, yo soy el cliente. Digamos, si por acá hay una empresa XYZ. XYZ, por ejemplo, me debe a mí. Y yo le digo, en realidad la operación normal debería ser que yo le pague acá. Pero ¿qué pasa si yo no tengo dinero? Por ejemplo, puedo decirle, proveedor, te va a pagar XYZ, no te voy a pagar yo. ¿Es válido? También es válido, señores. Está amparado en este informe, esta resolución del Tribunal Fiscal, y en este informe subsiguiente, que sí se puede hacer también esta figura. También yo puedo decirle, siempre y cuando también exista algo que me diga, no te voy a pagar yo directamente, que lo haga un tercero, sí se puede hacer. Pero recuerden, tiene que haber algo que me diga o que me instruya para hacer esa figura. Caso contrario, de hecho que no va a funcionar esto. Y está en juego toda la operación, tanto para efecto de impuesto a la renta como para efecto de IGB. Sí se puede hacer. Pasamos a otra partecita, otro temita. Si tienen ojos, si tienen consultas o al final, no sé cómo ustedes gusten, me avisan, no hay ningún problema. Otra parte, pregunta, para que sea válido el gasto para efectos tributarios, ¿tiene que estar necesariamente contabilizado? ¿Qué diríamos? ¿Tiene que estar contabilizado? ¿Qué pasa si yo hago un gasto, lo deduzco vía papel de trabajo? No lo he contabilizado, lo realizo vía papel de trabajo. O extra contable, como tal vez se le llama. O a veces pasa que empresas matrices de afuera dicen, empresa peruana, yo cierro la contabilidad el 5 de enero. Me malogran todo mi fin de año. No registraste un gasto, la contabilidad se cierra. ¿Qué pasa si por ahí se me pasó una factura que pertenece propiamente, primero, que sí, es un gasto que se ha consumido, que se ha realizado, que ha sido prestado para la empresa, por ejemplo, en diciembre? ¿Puedo pasar ese gasto vía papel de trabajo como gasto válido? ¿O necesariamente ese gasto tiene que estar en la contabilidad, libro diario, por ejemplo? ¿Necesariamente tiene que estar, para que sea deducido, tiene que estar en la contabilidad? Ok, de acuerdo. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer vía papel de trabajo? Estoy en juego, tengo una factura, por ejemplo, por 50.000 soles. Cerraron la contabilidad, un caso nada más, cerraron la contabilidad, entonces esa factura lo puedo realizar vía DJ, esa deducción. ¿Qué diríamos? ¿Sí? ¿No? ¿Quién más? El tema está que primero, si por ahí un caso ejemplo, si nos remitimos a la ley del impuesto a la renta, el tema, por ejemplo, de los gastos por depreciación, para que sea aceptado tributariamente tiene que estar contabilizada, salvo edificaciones. El párrafo de edificaciones no me señala como requisito obligatorio que esté contabilizado. Es por eso que algunas empresas tienen como política, por ejemplo, depreciar 3% por libro diario, por ejemplo, y 2% vía papel de trabajo. ¿Por qué? La norma no me lo ha prohibido que necesariamente esté contabilizado. En cambio, para los demás bienes del activo fijo, sí tiene que estar contabilizado. ¿Qué pasa si me olvidó contabilizar la depreciación de maquinaria y equipo? 100.000 soles. Caballero, no puedo decirlo vía papel de trabajo. En ese escenario, otro gasto, que digamos, llega la factura por, digamos, servicios públicos, no lo llegué a contabilizar en el mes de diciembre, ¿puedo realizarlo vía papel de trabajo? ¿Qué dirían? Ese es un casito, digamos la posición que sí, la administración tributaria, es un caso de, si no me equivoco, DP World, en la cual se estaba la marítima que está en el Callao, se estaba discutiendo que la administración era de la posición y basándose en qué, por ejemplo, que para efectuar la deducción de gastos, estos debieron haber sido previamente contabilizados, ¿de acuerdo? Conforme se desprende del análisis del marco conceptual, en este caso la NIC 1, que define el concepto del devengado, concepto que ha sido incorporado por la ley del impuesto de la renta en su artículo 57, que nos habla del principio del devengado.
Totalmente de acuerdo. Sí, también estoy de acuerdo. Ok, se supone que para que el estado financiero sea razonable, sea válido, tengo que ingresar todas las operaciones, tanto de ingresos como de gastos. Ok, pero para efectos tributarios, el artículo 57, y aquí viene el tema, jurisprudencia del año pasado, ojo, que no es precedente de observancia obligatoria, pero ya hay al menos para el contribuyente. ¿Qué nos dice? Una resolución del 2015, sala 3, la número 6710. Conceptualmente nos señala, el artículo 57, la ley de impuestos de la renta, que recoge el criterio del devengado aplicado para ingresos y gastos, no condiciona el devengo al requisito formal del registro contable. ¿Qué me quiere decir? Traducción en castellano, que no necesariamente la ley del impuesto de la renta, salvo excepciones, por ejemplo el caso de depreciaciones, que el gasto esté contabilizado. Ojo, para efectos tributarios, porque para efectos financieros usted me va a decir, no es dable todo ello, es un estado financiero que no cumple los principios de contabilidad, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Para efectos tributarios, ¿qué es lo que me dice el principio del devengado? Que se haya realizado, se haya ejecutado. En ese caso, si leemos textualmente ese artículo, me dice, ¿tiene que estar contabilizado? Si nos adherimos a la posición de la administración tributaria, que es legalidad, todo lo que dice la norma tiene que cumplirse. Pregunta, el 57 me habla que para que sea deducible el gasto tiene que estar contabilizado. No, pero esa resolución ojo, sí, totalmente de acuerdo, es una jurisprudencia que no es de observancia obligatoria. Pero digamos, hay un precedente y hay una sala que tal vez en algún, si es que saliera otra fallo en contrario, digamos, ahí tendrían que ir ya a la sala plena y tal vez sacar una jurisprudencia de observancia obligatoria. Pero al menos acá, esto es a favor del contribuyente que me da y que sí puedo deducir vía papeles de trabajo. Totalmente de acuerdo. Pero eso es lo que se estaba discutiendo en un caso en la cual se estaba señalando si necesariamente era aceptado, si está contabilizado. Totalmente de acuerdo. Si es depreciación, sí, porque textualmente la norma me lo indica. Tiene que estar contabilizado. ¿Los demás gastos? Depreciación, en el caso de edificios tampoco. Y por eso hago esa, entre comillas, ese artificio. Y recuerden, señores, que el tema por ahí tocando depreciación de edificios. Muchas empresas se han quedado con el tema del 3%. Incluso la norma me dice a razón, 5%. Pero las empresas siguen aplicando 3%. Ojo, para efectos tributarios, para efectos de NIF, tal vez de acuerdo a la vida útil. Para efectos tributarios, siguen depreciando con 3%. La norma, la ley de impuesto de la renta, me dice 5, a razón de 5, no hasta, a razón de 5. Esto me quiere decir que acá hay 33 años y acá hay 20 años. Si yo sigo depreciando a 3%, sabiendo que la norma me ha dicho 5%, ¿qué pasa en el año? Se supone que si yo aplico 20, acá en el año 20 debería terminar. Pero si yo sigo aplicando 3%, ¿qué pasa en el año 21? La depreciación de estos, en base a estos 3, ¿es aceptada? Es gasto reparable. Se supone que si yo lo llevo a 5, deberían ser 20 años nada más. Si yo lo sigo llevando a 3, se supone que van a haber 33 años. A partir del año 21 hasta el año 33, ese gasto es gasto reparable. Pero unos por ahí me dijeron una vez, ¿llegaremos a los 20 años por ahí? Si llegaremos, no sé, pero en fin, si yo soy, digamos, acá analizo la norma, no deberían aplicar 3. Si lo tienen vía contablemente 3%, puedo hacer vía papeles de trabajo el 2%. Llego a razón de 5%. Tal vez en algunas empresas no tienen muchos edificios, pero en otras empresas tienen bastante bien y digamos la depreciación es fuerte. Edificios por 500.000, por 1 millón, etcétera, etcétera. Construcciones, la fábrica tal vez, etcétera, etcétera, van a tener bien en cuenta. Ahora otro punto, para avanzar por... Hay varios temas, pero tengo que avanzar por el tema hora y media. Algunos temas es el caso de cierre, a veces en Lima lo hacemos 8 horas, lo que son los full days. Tal vez ustedes dirán, sí, será aburrido, todo ok, pero a veces si la gente con todo después del almuerzo viene, bueno, son
Los full day. Ahora veamos el tema de los gastos por intereses. Temas muy discutidos, ¿debo pactar el tasa de interés? ¿No debo pactar tasa de interés? ¿Qué casos en partes vinculadas? ¿Qué pasa si no le presto no fijo y tasa de interés con partes vinculadas? Y el tema está. Ya sabemos que todo gasto, todo financiamiento de la empresa, todo gasto por interés, entre comillas, va a ser deducible. Se supone que el ingreso del dinero llega a la empresa. Ahora está en demostrar en qué lo he invertido. Ustedes, a manera, o yo personal, puedo prestar, digamos, financiarme a través de un banco. ¿Para qué lo puedo utilizar? Tal vez para estudios, para diversión, etcétera, etcétera. Igual, la empresa se ha financiado de una entidad financiera. ¿Para qué lo utilizaría el dinero? Tal vez comprar maquinaria de equipo, pagar a su personal, comprar mercadería, etcétera, etcétera. Pero el tema está, señores, demostrar. ¿Qué documentación debemos tener? ¿Qué debemos tener? ¿Qué documentación se debe tener para sustentar esos gastos por intereses? Contratos. ¿Qué más? Estado de cuentas. Registros contables, también muy importante, señores. Registro contable tal vez del ingreso, del dinero. Registro contable del movimiento, de las amortizaciones. Registro contable de la cancelación. A nivel documentario, tal vez tenemos presupuestos, cotizaciones. Yo he comprado mercadería, por ejemplo, está que el dólar está a la alza. Puedo financiarme tal vez para ahora comprar la mercadería que tal vez viene del exterior, en vez que el dólar siga subiendo, es dable. Yo me voy a financiar, totalmente de acuerdo. Soy una empresa, voy a adquirir un local para ampliar mis operaciones. También es dable, pero el tema está, señores, demostrar en qué le he utilizado el dinero. ¿Qué más? También me piden el flujo de caja. Y ustedes pues, se preguntarán, ¿para qué nos sirve el flujo de caja? A nivel de sustento. El ingreso, ¿qué más? ¿Qué pasa por ahí si, digamos, el flujo de caja, siempre tengo un buen flujo de caja y siempre hay efectivo en la empresa? Y digamos, por ahí viene un préstamo. Y un préstamo, teniendo saldo positivo en el flujo de caja, ¿sería válido que me financie? ¿Sería válido que me financie o no? Siempre tengo buena cantidad de dinero. Yo, empresa, obtengo un préstamo. ¿Sería válido? El tema va, sí puede haber, pero el tema está en juego, los gastos que estamos hablando en este caso, gastos financieros. ¿Por qué? Al ingresar más gastos en mi contabilidad, voy a bajar la base imponible del impuesto a la renta. Eso es lo que está en juego. En un caso, se dio que, digamos, la Administración Tributaria consideró que porque había flujo de caja, no era necesario que se financie. No era necesario que se financie. Es decir, que digamos, los gastos financieros que estaban relacionados a este financiamiento estaban siendo desconocidos porque la empresa mostraba un flujo de caja que sí era válido, que tenía dinero suficiente para ello. Pregunta, ¿puede ser desconocidos estos gastos financieros, en este caso, cuando por ejemplo tengo flujo de caja positivo todos los meses? O sea, no tengo la necesidad de financiarme. ¿Qué diríamos? Depende del fin. ¿Ya? Depende para qué se financió, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el compra de activo fijo es dable? Ok. Lo que pasa, que digamos, según el criterio de la Administración Tributaria, porque digamos, tenga flujo de caja positivo, no era necesario financiar. Pero pregunta, ¿el tema tributario me va a limitar a mí como negocio? No, es todo lo contrario. El tema tributario tiene que regular las operaciones que realiza la empresa. Cuando digo, en este caso más, digamos, el tipo de cambio está subiendo, yo me financio para comprar mercadería futuro. O tal vez, como digamos, se viene por ejemplo el fenómeno del niño, yo quiero refacturar toda mi empresa, mi taller, quiero protegerlo. ¿También es válido? O sea, no necesariamente, porque digamos tenga un flujo de caja positivo, me van a limitar
a que me financie. Ahora, antes de llevar a partes vinculadas, por ejemplo, y esto es lo más común, por ejemplo, préstamos. Vamos a hablar un poquito de partes vinculadas. A, B. Dos empresas vinculadas. Criterios de vinculación económica, artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Del reglamento, perdón. Ojo, muy aparte por ahí hablando de eso, tengan bien en cuenta, por lo general los criterios de vinculación económica son accionariado, capital. ¿Qué pasa si por ahí una empresa, entre sus partes vinculadas, por ejemplo, el 90% de sus compras son de su parte vinculada? No, mejor dicho, de la empresa B. ¿Se puede considerar ya que existe vinculación económica? No, ojo, primero, no son partes vinculadas, no tienen nada que ver, pero en realidad el 90% de las compras de A son de B. Pregunta, ¿es un supuesto válido para considerar que es parte vinculada? Todas mis compras son del 90%, solamente el 10% del total de mis compras son a, por ahí, proveedores pequeñitos. ¿Se puede considerar que teniendo del total de las compras el 90% le he realizado a B? Pero señores, tengan cuidado, dentro del 12º, o 13º supuesto de criterios de vinculación económica está el tema de las compras y de las ventas. Mayor a 80% me genera vinculación económica. Corroboren los señores artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. A pesar que no tengan ningún vínculo accionariado, que es lo más común, basta que, por ejemplo, le compre más del 80%, ya se considera vinculado económicamente. Y por ahí, por el tema de precios de transferencia, porque digamos, muy aparte de presentar la declaración jurada cuando las operaciones superen los 200.000 soles, existe también a la par ahora, a partir de 2 años atrás, de presentar el estudio técnico cuando, digamos, mis ventas sean mayores a 6 millones y cuando a la vez con mi parte vinculada sea superior a 1 millón de soles. Y en realidad el estudio técnico debería ser a la par con la declaración jurada. Lo que pasa que acá es todo lo contrario. Primero presentamos la declaración del impuesto a la renta y en junio, julio presentamos el estudio técnico. ¿Qué pasa si en el estudio técnico me dicen tus operaciones están por debajo del mercado? Tienes que hacer un ajuste. ¿No han visto en su PDT anual que hay una casilla que dice ajuste por precio de transferencia? ¿Qué pasa si el estudio me dice tienes que hacer un ajuste? Me conllevaría, si es que la empresa opta por rectificar, a meter ahí un reparo. ¿Qué pasa por ahí si después, o sea, voluntariamente, la administración tributaria viene a una fiscalización, me induce a rectificar otra vez? Ya sería segunda rectificatoria, y por segunda rectificatoria hay una multa. 30% de la UIT. ¿Con rebaja, sin rebaja? Sin rebaja. Por ahí, de la nada ya me gané un 30% de multa, sin rebaja, que son 1.000 soles y picos, por ahí. De la nada, tengan mucho cuidado ahí. Pero volvamos al caso. Imaginemos que son partes vinculadas A y empresa B. Por con este plumón. Son A y B. Y acá está el banco, la entidad financiera. El banco le presta a B 100.000 soles. Tasa de interés, por ejemplo, se me ocurre, 8%. B le presta, por ahí, 5%. Banco le presta a la empresa B, que es vinculada económicamente a A. El banco le presta con un 8% y B, como es su parte vinculada, le presta a 5%. En ese caso, estamos observando, habría un tema ahí, alguna contingencia, está bien. ¿Qué podría denotar ahí? Es una operación normal. ¿Por qué? Sí.
¿Le va a reparar? Sí, eso tal vez solamente la administración tributaria solamente va a considerar gastos en función a 5, tal vez, como un reembolso puro y simple. Totalmente de acuerdo. Y eso pasa, tengan mucho cuidado, es en la práctica financiarse de una entidad financiera para prestarle a la parte vinculada. ¿Por qué? Porque tal vez esta empresa tiene mejor imagen, tiene mejor créditos, entonces, si lo hace A, tal vez le van a cobrar 20, tal vez. Entonces, ¿qué hago? La figura presta esta con tasa de 8 y después lo refactura tal vez con 5. Es lo más común que pasa. Hay un tema. ¿Qué pasa? El otro caso. B. El banco le presta a B con 8%. B no le cobra intereses. Tasa de interés 0%. Pregunta, ¿los gastos por intereses de acá del 8% que genere B van a ser gastos deducibles? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, y eso pasó, por ejemplo, hace 2 años? ¿Usted recuerda el tema de los retails? Sodimac compró a Maestro. No es un secreto, no es algo nuevo, ya pasó. Sodimac compró a Maestro. Por ejemplo, imaginemos que esto, digamos, sea Sodimac y esto sea Maestro. ¿Qué pasa si yo me financio del banco para comprar esta empresa o para invertir en esta empresa? Pregunta, imaginemos que los gastos sean 8.000 soles. A manera, caso hipotético nada más. Estos 8.000 soles que va a pasar como gasto B para comprar las acciones de A, ¿estos gastos van a ser válidos? Sí, está comprando acciones tal vez. Bajo esa figura, compra de acciones, ¿sería válido este gasto? ¿Qué viene? La SUNAT viene, ve estos gastos y ve que el destino no ha sido propiamente para B. El gasto, la inversión lo ha utilizado A. El dinero todo lo ha desviado hacia A, que es su parte vinculada. Pregunta, ¿estos intereses devengados registrados en B van a ser válidos para efectos tributarios? ¿Lo ven como una operación normal? ¿Qué diría SUNAT? ¿Qué diríamos? ¿O van a ser reparados? Tienen que ser necesariamente reparados. Ustedes, si se ponen la camiseta de SUNAT, ¿van a reparar ese gasto o no? ¿O si es un gasto aceptado? Sí, por aquí hay... sí, pues, es que por ahí hay, digamos, personas que trabajan en SUNAT. ¿Qué diríamos ahí? ¿Reparamos ese gasto o no? ¿Ya? Acá, en ese caso, por ejemplo, Sodimac compró a Maestro, invirtió en acciones. ¿Ahí hay causalidad? Es un caso conocido, ojo. Sodimac compró a Maestro, no es un caso nuevo. No tampoco estoy divulgando algo que es secreto. Ya pasó hace 2 años. ¿Ese gasto va a ser válido? ¿Qué pasa? Miren, en ese caso en concreto, Sodimac compró a Maestro. Ok, de acuerdo. Digamos, no era su competencia. ¿Qué pasa si en algún momento la otra subía? Más ventas, lo sacaba, lo estaba desplazando tal vez del mercado. No era necesario tal vez para controlar los precios, para hacer un monopolio, ahora regulan los precios. No habría, digamos, algo que sí me diga que era necesario tal vez invertir en esa empresa, ¿o no? Pero bien, la administración tributaria hace ya 2, 3 años atrás ha ido flexibilizando también su criterio. Porque indica, si se acredita que en realidad era causal y sirve para la generación o el mantenimiento de la fuente productora de renta, ese gasto sí va a ser aceptado desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, acá el informe 026-2014. Ustedes dirán, sí, un informe no tiene validez, porque no es norma legal. Pero ok, si la misma administración lo está comentando que en realidad, por ejemplo, leemos textualmente, la administración tributaria concluye que son deducibles los intereses de préstamos obtenidos para financiar la adquisición de acciones de empresas holding, ya sea en el país o en el exterior.
¿No sería válido este gasto por interés? Hay causalidad, era necesario. ¿Qué pasa si mi empresa ya me está desplazando del mercado? En algún momento va a subir y me va a desplazar. Eso me va a conllevar que las ventas caigan. ¿No sería válido? Ojo, es mi parte vinculada. Sí sería válido, si al menos hay un criterio ya establecido por la propia administración tributaria. Igual, el tema de financiamiento es aparte vinculada. Y ahora veamos ya sin banco. Imaginemos, tenemos dos empresas, solamente A y B. Ojo, ya sin intermediario de un banco. A le presta a B, como son empresas hermanas, 0 interés. Son partes vinculadas. Partes vinculadas. ¿Habría algún tema ahí? No le cobra intereses. Ojo, el financiamiento es de B, propiamente hacia A. ¿Habría algún tema, algún perjuicio, algo? ¿O necesariamente tengo que pactar una tasa de interés? ¿Qué haríamos ahí? Ojo, son partes vinculadas. Si hablamos de partes vinculadas, tenemos que llevarlo por el artículo 32A, lo que es las normas de precio de transferencia. Si yo pacto A con B, 0 interés, ¿hay algún perjuicio? ¿O tengo que necesariamente cobrar? O ponerle, por ejemplo, 8%. Se supone que primero, si es 8%, por ejemplo, A va a pasar un gasto y B va a pasar un ingreso con 8%. B le cobra a el 8%. Para B será un ingreso por intereses. Para A sería un gasto por intereses. Un 8% normal. Imaginemos que está valor de mercado, cumple la normativa de precio de transferencia. Totalmente de acuerdo. Ok, ahí todos felices. Pero volvamos a lo que le planteé. 0 tasa de interés. Claro. No hay gasto, no hay ingreso. Pregunta, ¿hay algún tema, alguna contingencia? Ustedes, si yo me pongo la camiseta de SUNAT, ¿hago alguna observación? Acá, por ejemplo, si yo estoy fiscalizando, por ejemplo, la empresa A, ¿hay alguna observación ahí? ¿Harían algún reparo? ¿Me harían hacer pagar un interés presunto por ahí? Que siempre escuchamos. ¿Qué haríamos ahí? Ojo, son partes vinculadas. Presunción de dividendos podría ser también. Pero en realidad, señores, si no hay gasto y no hay ingreso, ¿no estoy pagando lo mismo al final? Sí, ojo, téngalo bien en cuenta. Claro, si yo lo veo de manera conjunta A y B a la vez, hay ya diversas, digamos, resultados finales de fiscalización de la administración tributaria donde se llega a la conclusión, y téngalo bien en cuenta, inciso C, artículo 32A de la ley del impuesto a la renta, que me habla de ajustes, y la norma me habla, ojo, esto es una modificatoria a partir del 1 de enero de 2013, que me habla, siempre habrá un ajuste, siempre y cuando exista perjuicio al fisco. Siempre y cuando exista perjuicio al fisco. ¿Qué me quiere decir? Si en este caso, si yo lo miro como A y B a la B, hay acá, si no paso gasto, ¿qué me va a objetar la SUNAT? Nada, porque en realidad no le estoy rebajando la base imponible, ¿o sí? O la SUNAT me va a decir, regístrame un gasto. Todo lo contrario. Y acá, ok, acá sí me puede decir, pero digamos, estamos partiendo primero, un punto de vista me olvidaba, sujetos domiciliados. Si tengo esto y la administración tiene mucho ya requerimientos, resultados finales de la fiscalización, me dice, ya corroborado, no existe perjuicio al fisco, por tanto, no hay acá nada, no hay contingencia, mejor dicho. ¿Por qué? Amparándose en este inciso, y a la cual me dice, siempre y cuando exista perjuicio al fisco.
Antes, hasta el 31 de diciembre, no existía eso. No me decía siempre y cuando exista perjuicio al fisco. Entonces ahí sí el ajuste era hacia arriba o hacia abajo. Ahí sí me podrían terminar tal vez acá. Pero a partir del 1 de enero, esto se ha visto, hemos corroborado, no hay nada acá, no pasa nada acá. Todos felices. Pregunta, eso es siempre y cuando sean sujetos domiciliados, quiere decir 2 empresas peruanas. ¿Qué pasa si es una empresa sujeto no domiciliado? Igual, el no domiciliado, igual, este es Perú y siempre hay que llevarlo con nuestros hermanos chilenos. 0% de interés. Chile le presta a su empresa peruana y no le cobra intereses. Pregunta, ¿hay algún tema ahí? ¿Hay algún perjuicio al fisco o no? En Perú no. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Cerrado? No hay gasto. Totalmente de acuerdo. No hay gasto. Sunat no me va a decir nada. No hay gasto. De acuerdo. ¿Todos felices? Pregunta, señores. ¿Qué pasa si hubiera yo pactado 10%? Por ejemplo. Acá hubiera registrado un gasto. ¿Y qué obligación adicional tendría? Retención. Si yo hubiera registrado un gasto, habría una retención que realizar a la empresa B. Pero si yo no pacto intereses, si no hay gasto, no hay interés. Pero la norma ahí sí tendría, al decir siempre y cuando, si yo no pacto gasto, yo no, digamos, registro gasto, yo estoy omitiendo, entre comillas, la retención. En conclusión, ¿qué me induce a que haga una, entre comillas, retención ficticia de B? Ese artículo, esta parte es un poco, digamos, controversial, pero digamos en interpretación de la norma me obligaría a hacer una retención ficticia. Entre comillas, lo llevan, por ejemplo, si el préstamo hubiera sido a 8%, sobre ese valor tendría que hacer una supuesta retención. Y ahora pregunta, la retención es una retención asumida. Y la retención, igual, ustedes podrán decir, ¿sobre qué voy a retener si no he pagado? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con ustedes. En la aplicación de eso, si yo lo veo desde el punto de vista como Perú, sí me está causando perjuicio porque en realidad Perú está, entre comillas, omitiendo una retención. Antes, en un tema de planificación, se acostumbraba a esto, no se pactaba intereses. Entre un no domiciliado y un domiciliado. Totalmente de acuerdo. Pero si ahora la norma peruana me dice que obligatoriamente sí tengo que hacer una retención, entonces ya no. Cambia mi planificación, mejor pacto intereses, Perú se ve beneficiado en un gasto, igual de todas maneras hago una retención. La figura cambia. Antes era una forma alternativa de planificación, porque en sí no había gasto, no había retención. ¿Y la tasa lo puedo poner al 0.5% más inválido? Tal vez. Nada más para cumplir. Sí. Para cumplir tal vez lo puedo, pero en realidad, por ejemplo, si viene mi estudio técnico y me dice, tu tasa no debió ser 0.5, debió ser 10, por ejemplo. Por eso, como les digo, eso que me conlleva a que ya esa forma de planificación queda de lado. Mejor lo paso normal, porque sí o sí me van a exigir la retención. Parte 0 o parte 10 o parte, no sé. Ya cambia la forma de planificación. Estamos hablando si es un no domiciliado y un domiciliado. Cambia la figura. Hay diversas, por ahí, varios puntitos sueltos que podemos avanzar, pero tenemos que avanzar. Hay muchas cositas, y al menos por ahí, si por ahí se parta, como estamos con Chile, que es un convenio de doble imposición, por ahí puedo pactarlo mejor si es parte vinculada 30, pero por efecto del convenio máximo 15, me ahorro 15, pero ya es, mejor lo dejo ahí.
Igual, el tema, si tienen por ejemplo alguna consulta muy aparte, al final se acercan con toda confianza, señores. Y el otro tema solamente cuando es parte vinculada domiciliada. Tengo que ver un límite cuantitativo de ¿qué? De endeudamiento. Es decir, la norma tributaria, el inciso A del artículo 37 me señala que si yo me estoy financiando de mi parte vinculada, el endeudamiento no tiene que ser superior a 3 veces el patrimonio. Directo, mejor. Caso práctico. La empresa XYZ, imaginemos que tiene un patrimonio del 2014, 750.000 soles. El préstamo vamos a suponer que es 3.125.000 soles. Entonces, en aplicación de este inciso, ¿cuánto tengo como máximo para endeudarme? El triple de mi patrimonio, que es 2.250.000 soles. Entonces, si mi préstamo, mi límite es 2 millones, se supone que hay un exceso de endeudamiento. Entonces, los 875.000 soles van a ser gastos reparables, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Los 875.000 van a ser gastos reparables. ¿Sí? Intereses. Acá solamente estoy calculando el límite de endeudamiento. Los intereses relacionados a este exceso van a ser gastos reparables. Solamente los intereses relacionados a ese exceso. Nada más. Sí. Por ahí. Disculpe. Sí, diga. Está bien, ¿eh? Sí. No, le preguntaba lo siguiente, ¿no? De que casi una empresa que he conocido, el capital es muy pequeño para evitar el pago en registro, ¿no? Pero luego el accionista comienza a inyectar dinero, préstamo de accionista, préstamo, incluso hay capitalizaciones muchas veces. Y a veces hace que... Pero entonces se excede de esos importes. Claro, pero ojo, digamos siempre y cuando, digamos, exista un préstamo entre partes, o sea, se supone que el accionista, por lo general, si supera el 30% es parte vinculada. Entonces, si digamos, yo hago toda esta ecuación y digamos todo lo que señala la ley del impuesto a la renta, de hecho que me voy a exceder. Claro. Y el exceso, eso sí, sería gasto real. Tenga mucho cuidado en este financiamiento entre, digamos, gerente o accionista, tal vez que es a la vez. Está en una auditoría con la SUNAT. Nuestros amigos de SUNAT. Entonces, bueno, por ese caso no está observando. Lo que pasa es que doctor, lo que pasa es que nosotros acá, para efecto didáctico lo ponemos acá, pero ya en fiscalización, señores, ya va el tema de la pericia, de la habilidad del auditor de poder detectar cosas. Porque doctor, digamos, si el auditor se va bien a detalle, tal vez, y por ahí se le puede haber escapado, tal vez. O digamos, en ese caso los préstamos, me puede decir sí hay perjuicio, o en otras cosas. Digamos, ya depende de la pericia del auditor cómo llega a detectar las cosas. Lo que sí ahora nos está exigiendo es demostrar el origen del dinero del accionista. El origen, claro, lógicamente, porque incluso para persona natural lo podría conllevar a un tema, tal vez según sea el caso, de incremento patrimonial no justificado. Tal vez, por ahí. Pero de hecho que sí. Si lo miramos a nivel de empresa de tercera categoría, al menos la norma es clara y digamos si por ahí algunos son conscientes, hacen el reparo, u otros contribuyentes dicen, no, mientras no me detecte SUNAT, no hago nada. Bien, feliz. Si SUNAT no me detecta, mejor. Happy. Si SUNAT me detecta, ya fui ya. Sí, depende, como digo, sí, depende la habilidad o la pericia del auditor. Usted. Entonces pasamos a otro tema. Igual, si por ahí tienen el tema de parte vinculada. Y con paraísos fiscales. Mucho escuchamos el tema de paraísos fiscales. Lo más común es Panamá. Y es común escuchar en las noticias ex autoridades, ex presidentes, digamos, ligados a temas, a litigios con paraísos fiscales. El tema está, por ejemplo, le pongo el caso. Sabemos que todos los gastos con paraísos fiscales son gastos reparables. Totalmente de acuerdo, gastos reparables. Salvo esto.
créditos, seguros, reaseguros, cesión. Lo que estamos apreciando en la presentación, eso es gasto aceptado. ¿Qué pasa si una empresa panameña me presta dinero? Me cobra 80.000 soles de intereses. Pregunta, ¿es gasto aceptado? Un financiamiento de una empresa panameña. ¿Ese gasto por interés va a ser gasto aceptado? Panamá es un paraíso fiscal, como le digo, lo más común, Panamá, Taiwán, Hong Kong y las Bermudas son en todos los países considerados como paraíso fiscal, están en el anexo del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Ahora, según la OCDE, prácticamente ya no hay paraíso fiscal. Todos esos países considerados como tal se están alineando al tema de intercambio de información, que es muy importante. A nivel internacional casi ya no hay paraíso fiscal. Incluso Panamá tiene celebrado convenios para evitar la doble imposición, que es un punto fuerte, para sacarlo de esa lista negra. Pero para efectos peruanos, mientras la ley no se modifique, Panamá va a seguir siendo paraíso fiscal. En ese contexto, si tengo gastos por intereses por 80.000 soles de Panamá, sí va a ser deducible, porque es la excepción a la norma. Estas operaciones son la excepción. Si tengo estos gastos con cualquier paraíso fiscal, sí va a ser deducible. Ahora, en el tema, por ejemplo, de los no domiciliados, por lo general, al de afuera no quiere que le hagan retención. La retención, ¿quién la asume? La empresa peruana. ¿Esa retención es válida? Gasto reparable, a excepción de la retención por intereses. La única retención válida para efectos tributarios, retención asumida, es retención por intereses. Base legal, artículo 47 de la ley del impuesto a la renta. Pueden corroborarlo, pueden verificarlo. Entonces, si yo tengo un financiamiento de una parte vinculada, de un paraíso fiscal, va a ser gasto reparable salvo esas operaciones. Esa es la excepción a la norma. Ahora pregunta, miren, aquí no está el gasto por publicidad. No está, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un asesor, imaginemos que es la empresa de distribución de agua y yo contrato gastos por publicidad de Panamá, que es lo más común escuchar. Gastos por publicidad. Y la empresa es la empresa que distribuye agua, distribución de agua. El gasto por publicidad que viene de Panamá es 50.000 soles. Pregunta, eso no está en la norma, no está en la excepción. Pregunta, ¿estos gastos por 50.000 soles van a ser válidos? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos ahí? ¿Qué diríamos? ¿Es gasto reparable? Ya, ojo, pero textualmente la norma, el inciso M, artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, me dice, aquellos gastos celebrados con paraísos fiscales, de plano es gasto reparable, salvo estas excepciones, ¿ok? Pero yo estoy poniendo el tema de gasto por publicidad. Para este tipo, ojo, para este tipo de empresas que distribuyen, por ejemplo, agua. No sé por qué me han dado esta agua. Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Parte del mal. Entonces, ese gasto va a ser aceptado. Si no está en la sección, por supuesto que no. Gracias. Por supuesto que no. Pero pregunta, si miramos el estado financiero de este tipo de empresas, la publicidad directamente relacionada a las ventas, ¿podría considerarse como costo? ¿No podría considerarse como costo la publicidad directamente relacionada a las ventas? Podría considerarse como costo. Entonces, ¿qué me lleva a decidir? ¿Está acá? Ojo, la norma, el artículo 44 me habla de gasto, no me habla de costo. Entonces, si imaginemos que este gasto, este desembolso por publicidad forme parte del costo, ¿no podría ser aceptado tributariamente? ¿Podría ser o no?
Podría ser. Y ustedes podrán decir, entre comillas, le estoy sacando la vuelta a la norma. No, señores, la acá me habla textualmente de gasto, no me habla de costo. El costo me habla del artículo 20, artículo 21 de la ley del impuesto de la renta. ¿Podríamos hacer eso? Podría. No es tan descabellada esa posición, porque si digamos es un gasto relacionado a la generación de ese ingreso, no va a formar parte del gasto, va a formar parte del costo. Saldría de eso. Es un tema que podría decir que sí, que no, pero ya es... Imaginemos que es costo directo, para ponerle ahí. Claro, el tema en discusión, ahí ya la discusión va por otra vía, si es costo o si es gasto. Ya es otra discusión, pero al menos ya lo saqué de acá. Legalmente. No es ilusión, no es... Hay diversas formas, diversos artificios, ¿no? Pasamos a otro. Entramos al tema, como le digo, si tienen alguna pregunta, entramos al tema de activo fijo. La depreciación. Ya nosotros hemos escuchado y sabemos todos las tasas de depreciación tributaria. 5, 10, 20, 25, estamos cansados. Ok. El tema va a un punto que siempre es objetado o es identificado en fiscalizaciones. El tema de las instalaciones. Vemos en común todos los contribuyentes tienen el registro de activo fijo y tienen ahí rubro de instalaciones. Ojo, estoy hablando para efectos tributarios. ¿Cuánto es por lo general que le asignamos la tasa de depreciación tributaria a las instalaciones? ¿Cuánto es la tasa que le ponemos al rubro de instalaciones? 10. ¿Sí? Excelente, 10%. ¿Todos de acuerdo? ¿Le podríamos poner 5%? ¿Qué pasa si, digamos, es tema de las instalaciones? O digamos, en los retails, digamos, los sistemas contra incendio. O digamos, en los centros comerciales, las escaleras eléctricas. ¿Con qué tasa de depreciación tributaria le asignaríamos o calcularíamos? ¿10? Es común ver en los registros de activo fijo tener al rubro de instalaciones con 10%. De aquí vamos a entrar, no se preocupen. SUNAT lo ve, y si digamos, por ejemplo, es un sistema contra incendio, es una escalera eléctrica, por ejemplo, SUNAT ya está su reparo ahí. ¿Por qué? La administración tributaria lo considera 5% como instalación fija permanente. La escalera eléctrica, ustedes lo van a sacar, se termina el día, lo sacan y se lo llevan. De hecho que no. El sistema contra incendio, por ejemplo, lo van a sacar y se lo llevan. Esos aires acondicionados que hay en esas empresas de retail, ¿también lo sacan? ¿Se lo llevan? No, muy diferente que yo coja y me lo lleve a mi casa, me lo lleve a Lima, por ejemplo, esto. Es muy diferente. El tema habla acá, digamos, que el rubro de instalaciones, siempre y cuando forme parte de las edificaciones, va a ser considerado como una tasa de depreciación tributaria del 5%. ¿Por qué? En base a que la administración tributaria está colocando este criterio, en base a un informe 124/2010 SUNAT, en la cual señala, para avanzar, y una característica muy importante, fijeza y permanencia, y lo conlleva a considerarlo como edificaciones con la tasa del 5%, sin embargo los contribuyentes lo tratan como 10%. Por ejemplo, ojo, esto está en el mismo informe, llévenlo, de ahí lo van a verificar a gran detalle. Por ejemplo, me dicen, si son ascensores, instalaciones de climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, seguridad, etcétera, todos estos conceptos van a ser considerados como edificios, ojo, siempre y cuando para su puesta en funcionamiento, uso, aprovechamiento económico, de carácter, tengan una vida útil relativamente larga como la obra y permitan seguir su funcionamiento. O sea que, digamos, un centro comercial de 2 pisos, sin escalera eléctrica, ¿puede funcionar? Ustedes pueden decir, sí, los ascensores, tal vez. El sistema de aire acondicionado en este tipo de empresas. ¿Qué pasa si no pongo aire acondicionado en este verano? Me ahogo. Nos bañamos. Ojo, estos son conceptos que estipulan acá en este informe.
siempre y cuando formen parte de los edificios o que sea necesario para su funcionamiento. Entonces, se tratará como 5%. La SUNAT, ¿qué hace? Directamente, vea la palabrita instalaciones, 5%. Reparo, la empresa, por lo general, la gran mayoría de empresas lo considera como 10%. Ya, ahí tienen ganado 5%. Fácil nomás. Ya está mi reparo. Ahora, este criterio que ha sido aplicado de forma general para cualquier empresa común y corriente, se está aplicando para un sector específico, para las empresas del sector eléctrico. Pregunta, cuando ustedes ven, por ejemplo, salimos de acá o a otra ciudad, ven esas torres que pasan por los cerros, que pasan al cableado. Pregunta, ¿esas torres con qué tasa de depreciación tributaria lo aplicarían? ¿Con 10? ¿Con 5? ¿Con 20? ¿25? Depende. Si está arriba o está abajo. Ya, ahí, por ejemplo, ¿qué tasa? 5. Y a ver, en ese tipo de sector económico, las empresas eléctricas, ese tipo de las torres, lo consideran como 10%. Este es un proceso ya que viene 2-3 años atrás. Sin embargo, la administración tributaria, amparándose más que todo en esto, porque hemos buscado informes, hay un informe específico para ese tipo de empresas eléctricas, para que me diga esas instalaciones para SUNAT es 5%. Pero señores, en empresas eléctricas, este rubro es fuerte. Prácticamente es todo lo que le da vida a ese tipo de empresas. Entonces, está en la discusión, contribuyente SUNAT, contribuyente 10%, SUNAT 5%. Y el tema está en el Tribunal Fiscal, todavía no hay un dictamen que ha salido sobre esto, porque la gran mayoría de empresas del sector eléctrico los tienen con 10%. SUNAT lo considera todo 5%, pero amparándose en ¿cuál? En este criterio. No sabemos qué va a repercutir, porque en realidad esto prácticamente involucra a todas las empresas del sector eléctrico. Por aquí no habrá tal vez, pero como dicen, la bronca no es por acá, pero téngalo bien en cuenta. Ahora veamos otro tema. Ya hemos estado hablando ya anteriormente con Jim el tema de las IFRS. Ahora vamos a ver qué efectos tributarios tiene el tema de las normas IFRS. Por ejemplo, acá vamos a suponer que se trata de maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo, la tasa de depreciación tributaria es, ¿cuánto? 10%. Tasa de depreciación tributaria 10%. En esta pequeña presentación vamos a poner, imaginemos, para efectos prácticos, que el costo de adquisición sea 1.000 soles. 1.000 soles. Producto de esta implementación de IFRS, han dicho, esa maquinaria y equipo no vale 1.000, vale 1.400. Ok, de acuerdo, lo que pagué en factura fue 1.000. Por implementación de normas IFRS vale 1.400. Entonces, en mi contabilidad ya no va a aparecer 1.000, va a aparecer 1.400. De acuerdo. Imaginemos que tiene una tasa de depreciación financiera 6%. Ojo, 6%. Pero para efectos tributarios, igual acá tengo costo de adquisición 1.000 y mi depreciación, que puedo tenerlo, 10%. Después de todo eso, acá he calculado la depreciación. Estos en base a 6% y esto en base a 10. Ojo. Pregunta del millón. ¿Cuál es la depreciación aceptada para fines tributarios? 184. 100. Ojo, primero partamos de la definición, que la depreciación aceptada para fines tributarios, que en este caso es maquinaria y equipo, es la que se encuentre contabilizada. Lo que está en mis estados financieros, lo que está en mis libros contables, es 84. 84. Pero ojo, la norma tributaria me dice, tú tienes una tasa máxima hasta llegar tal vez al 10%. Puede llegar hasta 10, más no te valgo, pero hasta 10 sí puedes llegar. Ok, entonces si yo calculo es 100, pero lo que está contabilizado es 84. Pregunta, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la depreciación aceptada para fines tributarios? 84. No 100.
Totalmente de acuerdo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos 84 o por ahí alguien me dice 100? Ahí ya un gran punto y que es el tema a tratar. Pregunta, si nos remitimos al artículo 20 y artículo 21, me habla de costo computable. Pregunta, ¿cuánto es lo que es embolsado, lo que está en factura? ¿Cuánto es sacado de mi billetera y he pagado? ¿1000 o 1400? 1000. Ojo, 1000. Entonces, ¿cuánto es la depreciación aceptada para fines tributarios? Ojo, buena pregunta. Yo no he pagado 1400. Por implementación de normas IFRS me han dicho que ese bien ya no es 1000, vale 1400. Vale una valorización, pero lo que he desembolsado es 1000 soles en factura. Entonces, en ese extremo, en ese contexto, ¿cuánto sería la depreciación aceptada? Para fines tributarios, ojo. 84, 100 o 60. ¿Qué diríamos? ¿Quién da más? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Ponemos premios? ¿Viajes? Señores, este costo, 400 soles, ¿he desembolsado? ¿He pagado? Entonces, sería dable que para efectos tributarios pase como gasto válido una depreciación sobre un valor ficticio. ¿Esto es un costo real? No es un costo real. Demuéstreme dónde me han pagado estos 400 soles. Sobre 1000. La depreciación aceptada para fines tributarios es 60 soles nada más. Corroborado, acá viene, igual por la misma administración tributaria, informe del año pasado, 134/2015 SUNAT, en la cual señala, tratándose de aplicación de normas IFRS, aquellos activos fijos que sufren un incremento, ojo, incremento en el costo histórico, se obtenga una vida útil, se consulta si la depreciación calculada sobre la base de ese mayor valor, ojo, estamos analizando los 400, es deducible para fines de la terminación del impuesto a la renta. ¿Cuál es la conclusión que arribó la administración tributaria? Señaló, el mayor valor resultante de dicha revaluación lo considera como una revaluación, no será considerado para el cálculo de la ley del impuesto a la renta. Conclusión, traducción, ese valor que yo calculo como depreciación, que son estos 24 soles, relacionados a estos 400 soles, no son aceptados tributariamente. Ojo, muy cuidadito con aquellas empresas que tengan estos temas. Ahora, aquí suena bonito, el ejemplo es bonito, todo ok. Aquellas empresas que tienen 30.000, 20.000 activos, imaginemos que todos han sufrido modificación por implementación de estas normas IFRS. E incluso lo que se acostumbra, el valor histórico, ya no se registra en la contabilidad, se cambia y ahora en la contabilidad solamente aparece 1400. Pregunta, cuando venga SUNAT, ¿cómo le voy a identificar qué parte corresponde al costo real y qué parte corresponde al IFRS? Recomendación. Algunas empresas, por ejemplo, ponen códigos, a través de códigos, maquinaria 001. Si tengo IFRS, se le pueden poner maquinaria 001-1, ya de acuerdo a lo que la empresa, cómo logre el control de ello. Porque en realidad esto ya hay dos informes. Ahora ustedes me podrán preguntar, sí, todo bonito, subió el valor. ¿Qué pasa si baja? ¿Qué pasa si bajó? En vez de subir, el activo ya no vale 1400. Me dicen, no, más bien tu activo vale 600, todo lo contrario. En ese mismo caso, con las mismas cifras, pero ya en sentido inverso. Pregunta, ¿cuánto es la depreciación aceptada para fines tributarios? 100, 36, 60, 0. Por ahí me dijeron 0. Otro dije, no quiero tener problemas, mejor no deprecio. Porque en realidad esto me conlleva también al tema de la NIC 12.
Y antes, como dicen, la contabilidad estaba tributarizada. 6% contable financiero, no me hacía problema. Llegó la NIF y me malograron la vida. Siempre me han dicho así. Pero tengo que hacer diferencia temporal, activo diferido, pasivo diferido, y me dije, no quiero nada de eso. Pero acá veamos, ¿qué pasa si el valor baja? ¿Cuál es la depreciación aceptada? ¿100, 36 o 60? 60, ojo. Igual, la depreciación contabilizada es 36 soles, partimos de eso. La contabilizada es 36 soles, la misma vida útil, lo mismo que es maquinaria, 10%. ¿Cuánto es la depreciación aceptada? 36, o 60, o 100. ¿Qué diríamos? Todo lo que nos trae la NIF. Señores, pregunta, si yo he contabilizado 36, en principio, eso sería la depreciación aceptada para fines tributarios, porque está contabilizada primero, ok, de acuerdo. Pero pregunta, ¿mi activo, lo que he pagado en factura, vale 600 o vale 1000? 1000, ok, de acuerdo. Entonces digo, si vale 1000, entonces mi depreciación para fines tributarios es 60. Es 60, ojo. Pero por otro, en contrario, lo que he contabilizado es 36, porque al cambiar el valor de 1000 a 600, yo deprecio en función a 60, a 36, no, en base a 60. Entonces, lo que tengo en la contabilidad es 36. Ahora ustedes podrán decir, puedo hacer el artificio, como tributaria puedo hacer 60, dicen, se me ocurre, 36 vía libro diario y los 24 vía papel de trabajo. También. Pero ¿qué pensó la administración tributaria? Me dijo, aguanta un ratito. ¿Qué me dice acá? Para leer y avanzar. No se puede deducir como gasto vía declaración jurada la depreciación que corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto del costo rebajado. Entonces, si por ahí se me creó la idea de pasar como vía papeles de trabajo estos 24, no se puede. Bueno, al menos la administración ya sentó el criterio que no puedo hacer este artificio. Pero es todo lo contrario, porque yo tengo todo el derecho, porque en realidad, señores, lo que yo he pagado es 1000 soles. Tal vez esto puede llegar a una etapa contenciosa, lo puede llegar, porque puedo defender, según el artículo 20, lo que yo he pagado es 1000, no 600. Pero me ata al tema del registro contable. Por ahí estoy perdiendo. Pero de hecho que si en algún momento cuando lleguen a fiscalizar este punto puede llevarse a un tema contencioso y puede tener razón, porque en realidad si estamos hablando de costo computable es 1000, no es 600. Pero ya la administración pensó antes que nosotros, dijo no me hagas ese artificio, no te acepto los 24 si tú tal vez por ahí lo deduces vía DJ. No te lo acepto. ¿Ya vieron cómo cambian los efectos NIF? Todo era bonito, todo era felicidad. Llegaron y como me dijeron, cambiaron la vida. Bueno, avancemos. Esto tiene por tiempos para ampliar. El tema del registro de activo fijo. Tenemos nuestro registro de activo fijo. ¿Qué depreciación debo anotar o consignar en dicho registro? ¿La financiera, si es que estamos hablando de NIF, o la tributaria? Porque ojo, con NIF ya voy a tener diferentes tasas de depreciación. Por lo general, si tienen la misma, excelente, no me hago problemas. Tengo la depreciación financiera, tengo la depreciación tributaria. ¿Qué depreciación, cuál de las dos debo consignar en mi registro de activo fijo? La tributaria. Criterio de la Administración Tributaria 2014-006, se estableció que en el registro de activos fijos se debe registrar la depreciación conforme a la normativa de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? La depreciación tributaria. ¿Qué pasa si anoté la financiera? O mejor dicho, con eso, ¿tengo que llevar un financiero y un tributario? ¿Dos? Pero ¿qué pasa si tengo consignada la depreciación financiera? ¿Cuál es mi perjuicio? ¿Pierdo la depreciación? ¿Una multa? ¿Cuál sería la contingencia?
solamente el pago de una multa. Multa por llevar los libros sin observar las formas establecidas, 0.3% de los ingresos netos del ejercicio anterior. No me pueden desconocer, como en algún momento se estaba pensando, la depreciación. ¿Me van a poner una multa? Sí. Lo que se recomienda, señores, si por ahí usted tiene depreciación financiera y tributaria, en dicho registro, aperturar una columna y también ingresar la depreciación financiera para un tema de control. SUNAT no me va a decir nada porque ingrese una columna adicional. Recuerden que los formatos son requisitos mínimos. Si yo inserto una adicional, no pasa nada. ¿Ya? Que quede bien, depreciación tributaria en el registro de activos fijos. ¿Consultas hasta ahí? No sé cómo estamos de tiempo por ahí. ¿Ya acabó? Yo le iba a decir, pasemos al break, pero me dicen que no hay break. Ya, avancemos. Por ahí me avisan, más o menos para ir. Entonces, mermas y desmedros. Vamos a ver. Aquí ya también todos hemos escuchado el tema de mermas y desmedros. El tema, ¿cuándo va a ser gasto aceptado? ¿Cuándo va a ser gasto reparable? El tema de merma ya sabemos que es la pérdida cuantitativa en el valor de los bienes, o si hablamos de desmedros, la pérdida en el valor cualitativo. Quiero enfocarme más que todos acá. Para deducir la merma se requiere obligatoriamente un informe elaborado por un profesional independiente y todo lo demás. Pregunta, directo a grano. Me están fiscalizando, imaginemos el 2013. El 2013 me están fiscalizando. Ahora en el 2016. En el 2013 no tenía mi informe de mermas. Ahora vienen y me piden. Entonces me están solicitando, entonces voy a elaborar mi informe de mermas. Pregunta, ese informe de mermas, que lo estoy elaborando en el 2016, ¿puede sustentar la merma del año 2013? ¿Qué diríamos? ¿Qué pasa? SUNAT viene, me exige, ya sé, me han mandado mi requerimiento, ya sé, voy a comenzar a elaborarlo para sustentar la merma del año 2013. ¿Es válido? ¿Qué diríamos? O necesariamente, en el 2013, al finalizar el año, tuve que tener mi informe de mermas. ¿Qué diríamos? Lo ideal, en teoría, debería ser que el mismo año. Pero señores, ¿qué pasa si hablamos de mermas que han afectado el costo de producción? Si en realidad utilizo la misma maquinaria, utilizo mismo la cantidad de personal, o sea, el proceso productivo no ha variado, ¿puede sustentarse un informe elaborado ahora? Sí se puede sustentar ello, siempre y cuando el proceso productivo no haya variado. Porque ¿qué pasa? Han cambiado las máquinas. Si antes en un proceso entraban 20 trabajadores, ahora solamente ingresan 5. ¿Es el mismo proceso? ¿Puedo sustentar una merma elaborada ahora? No. La administración tributaria considera que al menos por ahí en casuísticas, según sea el caso, hasta 2, hasta 3 años como máximo por ahí, un informe de merma me puede sustentar 2 o 3 periodos tributarios. Según sea el caso. Pero si varía el proceso productivo, de hecho que no. Por lo general es cada ejercicio con su informe de merma. Sustentar. Para avanzar. Igual, si tienen alguna duda después. Igual, el tema del desmedro ya sabemos. Ya siempre digo la comunicación a SUNAT, el tema de los 6 días hábiles, la presencia del notario también. Pero ¿qué pasa? Un caso. Comunicamos a SUNAT. SUNAT sabemos que por lo general a veces envía su personal, a veces no. ¿Qué pasa si por ahí no va? Ok. El notario, si es necesario que esté en el momento de la destrucción. ¿Qué pasa si el notario solamente está presente cuando la mercadería parte de la empresa para incinerarlo, por ejemplo, en Trujillo? Solamente está acá en Chimbote. ¿Cómo da fe del acto que se ha destruido la mercadería? O digamos, en ese proceso, en esa operación, ¿sería válido que el gasto por desmedro, partiendo que el notario solamente ha estado presente en el momento de la partida de los bienes a incinerar, es válido? Se requiere obligatoriamente en el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si por ahí verificó al momento de la partida, pero qué pasa si de ahí lo llegaron a vender?
Hay que tener esas cositas bien particulares, ¿ya? Como le digo aquí, ampliar, aquí hay una RTF también para el tema de discusión de los 6 días, que se está ampliando, si era, ojo, es un caso real, una resolución del año 2013, para ver el tema del conteo de días, muy importante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en las mermas? Si no tengo el informe de merma, ¿me obliga o estaría yo, contribuyente, obligado a reintegrar el crédito fiscal, a devolver el crédito fiscal? Es una merma, ok, me lo desconocen porque no tengo el informe, ok, para efecto de impuesto a la renta. Pero, ¿qué pasa con el IGB? ¿Qué pasa si esas mermas fueron producidas por facturas que contenían IGB, crédito fiscal? ¿Existe la obligación de pagar, de devolver el IGB? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? Ojo, si nos apegamos a la norma, el artículo 22 de la ley del IGB y el numeral 4 del artículo 6 del reglamento me señala, existe la obligación de reintegrar IGB siempre y cuando no cumpla con las normas de la ley del impuesto a la renta. El reintegro del crédito fiscal procede sobre el total de la mercadería o merma de menos siempre y cuando tal vez no esté acreditada con las normas de la ley del impuesto a la renta. Ténganlo muy en cuenta, señores. De todas maneras hay que sustentar obligatoriamente para efecto del impuesto a la renta, porque eso me podría conllevar a que me puedan identificar crédito fiscal que yo, entre comillas, hice uso. Verifíquenlo, la base legal los dejo acá para que lo corroboren. Ahí. Ahora, el tema, otro temita. El tema, me olvidé, creo que el tema de los faltantes de inventarios. Es común encontrar el tema de los faltantes, digamos, adicionamos, por ejemplo, faltante de inventario 100.000 soles. ¿Existe la obligación de reintegrar crédito fiscal igual? ¿Existe o no? Si no, lógicamente no la acredito como tal y tal vez la empresa no lleva un registro de costos, una contabilidad de costos, sí existe la obligación de reintegrar el crédito fiscal. Ojo, tiene doble impacto. Ahora, otra cosa, por ejemplo, en esas empresas, tipo por ejemplo Ripley, Saga, es común encontrar que muchas veces personas inescrupulosas se jalan los bienes, lo que es el robo. Pregunta, al final del año, faltante de inventario 50.000 soles. ¿Esa operación lo puedo pasar como pérdidas extraordinarias? ¿O no? Para hacer énfasis. Pérdidas extraordinarias. Digamos, faltante de inventario por 50.000 soles. ¿Esto lo puedo conllevar como pérdidas extraordinarias? ¿Qué diríamos ahí? ¿Sí o no? Si vemos en un cálculo de la ley de impuesto a la renta, faltante de inventario 50.000 soles. Muchas empresas lo reparan y están cumpliendo las normas, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿No lo puedo llevar como pérdidas extraordinarias? Sí, señores, de acuerdo, porque hay hechos que me justifican que, digamos, es un robo. Eso, hago la denuncia, policía, y digamos, claro, tal vez en el año 1 puede ser un gasto reparable, pero cuando tenga la sentencia del juez va a ser un gasto deducible. Y además protejo el tema del crédito fiscal. ¿Se puede o no se puede? No es una ficción, nada que un tema de ilusión, no, porque es un hecho de acuerdo a la naturaleza de la operación de la empresa. Hay robos, digamos, sí. En vez que lo pase, claro, lo va a pasar como faltante de inventario, pero se hace la denuncia respectiva para llevarlo como una pérdida extraordinaria como tal y deducible en el año que se obtenga la sentencia del juez. Pero que va a tener es un robo
aquí no puede estudiar, no conozco el llevar. Totalmente de acuerdo, porque digamos, en un mes no sabemos, usted me puede decir, sí, pero hay cámara de seguridad. Totalmente de acuerdo, pero van a identificar persona por persona. El hecho es que, de todas maneras, se lleve a un tema judicial. El juez ahí tal vez va a ver inviable que no hay, digamos, un... Ojo, pero esa sentencia me hace... Pero en vez de pasarlo como gasto reparable, en algún momento me va a hacer gasto deducible. Lo presentan ante un gerente, una forma alternativa de llevarlo como gasto válido. No es ilusión, nada. En vez que me repare 100.000 soles o 50.000 soles, hay otras cositas más para ampliar. Y el registro de costos, señores, solamente antes la administración tributaria, basta que superaban los 1.500 UITs de ingresos, me exigía el registro de costos. Al menos con esta resolución, que sí es de observancia obligatoria, se señaló que solamente va a ser exigible para aquellas empresas que manufacturen o creen un producto, por lo general empresas industriales, porque como ahí iban a solicitar el registro de costos, por ejemplo, para empresas de servicios. Como la norma no estaba clara, se no hacía una especificación, exigía una multa por no contar con el registro de costos. Entonces, digamos, al menos ya incluso la administración tributaria se ha alineado al criterio y bueno, en atención a este criterio de observancia obligatoria, ya solamente me ha dicho que solamente es exigible para aquellas empresas industriales que manufacturen un producto. Las empresas de servicio, las empresas de comercialización, ya no es exigible. ¿Ah? El tema de las agrícolas, ahí en realidad hay que ver un tema en discusión, porque digamos, se manufactura un producto, la uva, por ejemplo, ¿hay manufactura? Claro, tal vez no hay manufactura, o sea, sí, pero digamos hay un proceso productivo, sí, también. Debería, si estamos en atención a esto, que se produzca un bien, sí estaría obligado todavía. A veces de las empresas ahí todavía no hay un criterio, pero en realidad sí debería contener. Ahora, si por ahí la administración tributaria lanza un criterio especificando esto, excelente, mucho mejor todavía. Ya, señores, para avanzar, solamente el tema de solamente con esto termino, el tema de la participación de utilidades. Qué bonito, ya febrero, marzo, excelente. Solamente quiero puntualizar esto, la participación de los cesados. Siempre para ver el tema de la complejidad de ubicar a esos ex trabajadores, cómo pagarles. Porque recuerden, el tema de gastos deducibles es cuando se haya pagado hasta la presentación de la DJ. ¿Qué pasa si no lo ubico? ¿O qué pasa solamente si lo publico en un diario de circulación nacional? Me dijeron una vez, ¿qué pasa si lo publico en el Trome? ¿Quién lo va a leer? Lo publico en el Comercio. Si ese trabajador, una empresa ubicada en Lima, ese trabajador se fue a Arequipa, Trujillo, etcétera, ¿cómo lo va a leer? Para puntualizar nada más, el tema del gasto deducible para aquellas participaciones de trabajadores cesados se requiere necesariamente la entrega efectiva del medio de pago o la puesta a disposición del cheque o la transferencia en sí, porque si no, no basta con la publicación en un diario de circulación nacional, no lo basta, como lo demuestra acá, he quitado, esta textualmente, dice, por acá, señaló que la comunicación de la disposición de los cheques para el pago de utilidades a extrabajadores en un diario de circulación nacional no acredita el pago de lo mismo, motivo por el cual el gasto será deducible en el ejercicio en que efectivamente se haga el pago. Ahora, la administración va más allá, acredítame, demuéstrame si lo ha cobrado, pero pregunta, ¿tengo que, digamos, tiene que ser cobrado necesariamente para que sea deducible? No, simplemente demostrarlo, tal vez en el extracto bancario aparece como le ha cobrado. Ténganlo bien, es una jurisprudencia, pero que ténganlo muy punto, es un tema tal vez fácil, pero que siempre se lleva al tema
de poder ser considerado como gasto repagable. Señores, quedan ahí, bueno, no sé si el material tal vez ahí por ahí va a ser colgado, pero en realidad hay otros temitas y por el tema de tiempo, no he alcanzado, pero hay muchos temas, entre comillas, picantes o que se pueden abarcar más. En algún momento, alguna consulta específica, con todo gusto me la pueden hacer hoy o a través, ahí quedan los datos personales en la página, con todo gusto lo podemos apoyar. Ya señores, entonces, por mi parte, espero tal vez encontrarlos en otra próxima oportunidad. Por ahí he visto personas que han estado anteriormente en los diplomados, mucho gusto me da. Y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad y gracias. Si tienen alguna consulta específica se acercan, no hay ningún problema. Ya señores, por mi parte, gracias.